Hola niñes y bienvenidos a la octava clase del profesor Camp. Qué bueno, ya llegamos al primer peronismo, pienso, ¿no? Y después pienso de nuevo y digo, oh Dios mío, recién voy por el primer peronismo. En fin, son sensaciones encontradas. No sé si vieron que en la última clase usé varios videos. También voy a hacer lo mismo en esta clase y bueno, la idea es seguir incorporando elementos técnicos que nos permitan mejorar la experiencia de la cursada y que sea cada vez más amena. Obvio que nunca voy a alcanzar un nivel de edición profesional porque me llevaría mucho tiempo, pero bueno, nada, la intención es mejorar siempre. La última clase la terminamos con el golpe de Estado de oficiales nacionalistas que felizmente termina la década infame en 1943. Pero antes de seguir con la parte política, quiero abordar una transformación social que no mencioné en la clase pasada y que es preciso comprender para desarrollar los temas que vamos a ver a continuación. Y es que a partir de 1930 nosotros mencionamos que se dio un fenómeno de industrialización por sustitución de importaciones que para 1943 se encontraba totalmente consolidado. Los productos que Europa no podía proveernos por depresión o por las guerras se empezaron a producir en el país y durante estos 13 años creció un cordón de fábricas alrededor de la ciudad de Buenos Aires, habitado por obreros que ocupaban esa demanda de trabajo creciente. Estos obreros ya no provenían del exterior, no eran inmigrantes ni hijos de inmigrantes, sino que comenzaban a llegar del campo. Porque a la vez el campo había entrado en una etapa de mecanización con el uso de trilladoras y tractores que demandaba cada vez menos mano de obra. Y además no podían provenir del exterior porque el exterior estaba en guerra y se estaban matando todos entre sí. Ahora, estos obreros no venían de Europa, no eran blancos y no habían estado en contacto con las ideas socialistas, anarquistas o marxistas que circulaban por Europa. Tampoco tenían experiencia sindical y su bagaje cultural estaba mucho más cercano a un orden rural conservador, católico y jerárquico que la primera oleada de obreros que ocuparon los talleres de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, estos obreros nuevos, no politizados, no movilizados, no sindicalizados, que provenían del interior de las provincias, se asentaron alrededor de la ciudad y fundaron este fenómeno no social y arquitectónico que nosotros conocemos como conurbano. Ahora, este conurbano permaneció alejado de las élites sociopolíticas que vivían en la ciudad, básicamente porque no los veían, y también permaneció invisible a los grandes medios de comunicación. Entonces, durante 13 años se fue acumulando una masa de obreros en estos partidos que rodean a la General Paz, constituyeron un tejido urbano que permanece hasta hoy y que de alguna manera está inmovilizado para las élites políticas y económicas de nuestro país. Es preciso que tengan presente este fenómeno social y urbano porque va a tener un engranaje muy importante con la dimensión política en breve. Ahora, nosotros nos habíamos quedado con este golpe nacionalista que terminó con el régimen de la década infame y persigue varios objetivos. En principio, terminar con el fraude electoral, instalar un gobierno elegido por el pueblo, mantener la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial, porque eran oficiales nacionalistas que miraban con simpatía a Alemania y a Italia, reducir la influencia extranjera en la política y la economía argentina y, sobre todo, resolver la situación social, sobre todo respecto a la marginación política de la clase obrera. Perón es el cuadro más destacado de estos oficiales y ocupa el Departamento Nacional del Trabajo que se transforma rápidamente en Secretaría de Trabajo y Previsión. A través de esta Secretaría ejecutará políticas relacionadas con este último objetivo del nacionalismo, el establecer puentes con el movimiento obrero. Así, la Secretaría de Perón fija la indemnización por despido, regula las vacaciones pagas, sanciona el aguinaldo y la jubilación, se implementan convenios colectivos de trabajo, se fundan escuelas de capacitación profesional y se firma el Estatuto del Peón. Este último revolucionario, puesto que el trabajo rural nunca había sido legislado y se dejaba a la buena voluntad de las clases terratenientes. Ahora, estas medidas no parecen mucho, sobre todo porque en el mundo del trabajo ya las tiene incorporadas, pero ustedes tienen que entender el cambio revolucionario de vida que
se produjo en estas poblaciones y principalmente en la población rural con esta nueva legislación. Porque antes de esta legislación no había derechos, no había representación, no había diálogo político institucional, no había bienestar. La clase trabajadora estaba azotada de sol a sol por un trabajo del cual no extraía más que lo necesario para la subsistencia. El impacto en la vida de estos seres que tuvo la nueva legislación emitida por esta Secretaría no encuentra antecedente en la historia de nuestro país desde la sanción de la libertad de vientre de 1813 que vimos en la primera clase, o en la segunda, no me acuerdo bien. De todas maneras, Perón no hacía esto porque era el santo de los trabajadores. Esto respondía, era solamente parte de un plan político muy claro, respaldado por un plan económico igual de concreto. Respecto del plan político, no hay más que escucharlo en un discurso de la Bolsa de Comercio en agosto de 1944, cuando les dice a los empresarios, a los terratenientes y a los grandes dueños de Argentina lo siguiente. Pienso que el problema social se resuelve de una sola manera, obrando conscientemente para buscar una perfecta regulación entre las clases trabajadoras, las clases medias y las capitalistas, procurando una armonización perfecta de fuerzas, donde la riqueza no se vea perjudicada, propendiendo por todos los medios a crear un bienestar social sin el cual la fortuna es un verdadero fenómeno de espejismo que puede romperse de un momento a otro. Una riqueza sin estabilidad social puede ser poderosa, pero será siempre frágil, y ese es el peligro que, viéndolo, trata de evitar por todos los medios la Secretaría de Trabajo y Previsión. Yo no creo que la solución de los problemas sociales esté en seguir la lucha entre el capital y el trabajo. Ya hace más de 60 años, cuando las teorías del sindicalismo socialista comenzaron a producir sus frutos en esa lucha, opiniones extraordinariamente autorizadas, como la de Mazzini y la de León XIII, proclamaron nuevas doctrinas con las cuales debía desaparecer esa lucha inútil que, como toda lucha, no produce sino destrucción de valores. Sería largo y quizás inútil por conocidas que comentásemos aquí esas doctrinas, como las del cristianismo liberal o como las del cristianismo democrático, que encierra doctrinas más o menos parecidas. Pero viendo el panorama inútil, sería suficiente pensar que si seguimos en esta lucha en que la humanidad ha visto empeñadas sus fuerzas productoras, hemos de llegar a una crisis que fatalmente se ha de producir, como ya se ha producido en otros países con mayor o menor violencia. Pero no hemos de esperar que ese ejemplo tengamos que sentirlo en carne propia, bien que esa experiencia suele ser el maestro de los necios. Es mejor tomar la experiencia en la carne ajena y en este sentido tenemos ya una larga experiencia. Las masas obreras que no han sido organizadas presentan un panorama peligroso, porque la masa más peligrosa es, sin duda, la inorgánica. Y yo llamo a la reflexión de los señores para que piensen en manos de quiénes estaban las masas obreras argentinas y cuál podía ser el porvenir de esa masa que en un crecido porcentaje se encontraba en manos de comunistas, que no tenían ni siquiera la condición de ser argentinos, sino importados, sostenidos y pagados desde el exterior. Esas masas inorgánicas, abandonadas, sin una cultura general, sin una cultura política, eran un medio de cultivo para esos agitadores profesionales extranjeros. Para hacer desaparecer de la masa ese grave peligro no existen más que 3 caminos o 3 soluciones. Primero, engañar a las masas con promesas o con la esperanza de leyes que vendrán pero que nunca llegan. Segundo, someterlas por la fuerza. Pero esas 2 soluciones, señores, llevan a posponer los problemas, jamás a resolverlos. Hay una sola forma de resolver el problema de la agitación de las masas, y ella es la verdadera justicia social en la medida de todo aquello que sea posible a la riqueza de su país y a su propia economía, ya que el bienestar de las clases dirigentes y de las clases obreras está siempre en razón directa de la economía nacional.
Ir más allá es marchar hacia un cataclismo económico. Quedarse muy acá es marchar hacia un cataclismo social. Y hoy esos dos extremos, para dar mucho o por no dar nada, como todos los extremos, se juntan y es para el país, en cualquiera de los dos casos, la ruina absoluta. Yo no sé, chicos, los invito a volver a escuchar esta pantomima que hice de Perón, a buscar ese discurso en internet, porque la claridad, la agudeza de los conceptos de Perón sorprenden. Parece que hubiesen sido leídos ayer nomás, dichos ayer. Pero bueno, ¿qué vemos en este discurso? Vemos a Perón exponiendo todo su plan, todas sus intenciones, hablándole directamente a los dueños del país, a las clases dominantes. Les está desnudando todo el contenido de su pensamiento político y de sus intenciones y les advierte que si siguen tratando a las clases trabajadoras como mandriles de manera inhumana, o van a perder todo, como en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o van a tener que armar campos de concentración para exterminar a su propio pueblo como la Alemania nazi. Él lo vio, él estuvo allá y no quiere nada de eso para la Argentina, por lo que desea que se actúe de manera conjunta entre Estado y las clases dominantes, Estado, empresas, industriales, latifundistas, antes de que sea demasiado tarde. Pero acá Perón se enfrenta con dos problemas. El primero es que él está intentando dialogar con una clase dirigente como la de 1880, con personas que verdaderamente pensaban más allá de los intereses de su instancia, cómo construir un país. Personas como Roca, como Sáenz Peña, que más allá de que estemos de acuerdo o no, como Sarmiento, que más allá de que no estemos de acuerdo o no con lo que piensan, tenían una visión. Entendían que había que proyectar a Argentina hacia el futuro. Pero esa clase dirigente no existe más. Nosotros vimos cómo en la década infame los cuadros dirigentes de la oligarquía se fueron entrando en decadencia y a partir del fracaso del Plan Pinedo ya no tiene más respuesta. La única respuesta es la defensa de sus intereses corporativos. El Tratado Roca-Runciman es el más claro ejemplo de esto que estoy diciendo. Eso por un lado. Y por otro lado, la Argentina no es Europa. Y existen grandes diferencias que empiezan a jugar en contra de este plan que quiere ejecutar el coronel Perón. Porque en Europa, el orden en el que se fue dando este proceso de radicalización de las masas trabajadoras fue completamente distinto de Argentina. Y por ende van a ser distintos sus resultados. En Europa primero se vio un proceso de industrialización que produjo esta masa proletaria en las ciudades viviendo condiciones miserables y caldo de cultivo ideal para ideologías revolucionarias. Esa masa proletaria se empezó a radicalizar con la difusión de distintas corrientes políticas del marxismo y el anarquismo y empezó a inquietar a las clases altas de cada país. Luego esa masa proletaria toma el poder en Rusia y la transforma en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, las élites socioeconómicas europeas entran en un pánico feroz. A raíz de ese pánico, las clases dirigentes comienzan a adoptar medidas de bienestar social y a reforzar el ideario nacional, tanto para dar mejores condiciones de vida a los trabajadores a cambio de que no quieran prender fuego todo, como para combatir la hegemonía del marxismo, que es una ideología internacionalista. En los casos más extremos de movilización obrera, estas élites terminan con sus sistemas políticos de democracias liberales y se asocian a partidos ultranacionalistas para instalar regímenes superagresivos, supermilitaristas como el fascismo y el nazismo como freno, como movida de última instancia para evitar la propagación del comunismo. Ahora, si lo comparamos con la Argentina, la situación no tiene un pingo que ver. En la Argentina de 1943 existía una creciente masa proletaria no politizada, de origen rural, en gran medida analfabeta, que comenzaba a hacinarse en el conurbano de la ciudad y que no llamaba la atención a la clase política ni a la oligarquía porque se encontraba despolitizada y fuera del tejido urbano de la ciudad de Buenos Aires. Junto con esa masa coexistía una minoría de obreros residentes de la ciudad, inmigrantes o hijos de inmigrantes, muchos letrados y con militancia socialista o comunista. Pero esta masa proletaria creciente del conurbano había llegado recientemente desde la cultura conservadora jerárquica cristiana del campo y veían con rareza esas ideologías internacionalistas y ateas del anarquismo y el comunismo.
Entonces, para las clases altas, los obreros seguían siendo los inmigrantes, hijos de inmigrantes, que trabajaban en los talleres de la Ciudad de Buenos Aires, afiliados a la CGT socialista o a la CGT comunista, que si bien poseían estas ideas inquietantes, no tenían el número suficiente como para ser peligrosos, y ya habían sido reprimidos horriblemente en la Semana Trágica y en sucesos posteriores. Y además tenían la cualidad de ser blanquitos, gente como uno, dirían los oligarcas. Entonces, cuando viene Perón a decirles a las clases altas que traten como seres humanos a los obreros, las clases altas no entienden nada, porque básicamente no se sienten en peligro. Y si no están en peligro, ¿por qué habrían de estar dispuestos a realizar cualquier tipo de concesión? ¿Por qué deberían de tratar como seres humanos a las personas que emplean? Así, a los ojos de los dueños de Argentina, las clases trabajadoras no eran el peligro. Perón se transformó en un peligro. Y desde 1943 hasta su muerte, hasta la muerte del general, hicieron todo lo que estaba en su poder para derrocarlo y lo odiaron desde 1943 hasta el día de hoy y lo van a seguir odiando hasta que deje de existir Argentina. Y al contrario, para la clase obrera, sobre todo para estos nuevos obreros del interior, con sangre indígena en las venas, de cultura católica y conservadora, este tipo que se atrevía a darle condiciones dignas de trabajo y que luchaba para mejorar su bienestar, se transformó como en una especie de mesías en la tierra. De esta adhesión casi religiosa producida en esta masa invisible de la población no se había percatado ni Perón, y sin embargo va a tener en breve un efecto político fundamental que transformó al país para siempre. Pero antes de que vayamos a ese efecto, lo que quiero que entiendan es que la génesis del peronismo no tiene nada que ver con la génesis del fascismo ni del nazismo. Estos últimos movimientos surgieron como una respuesta de las clases altas para disputar la hegemonía ideológica de una clase trabajadora que ya se había decidido por el socialismo. En Argentina, la clase trabajadora, la mayoría de la clase trabajadora, no tenía esta ideología. Entonces el peronismo fue la primera ideología de la clase trabajadora. Y esto inmediatamente opuso al peronismo y a Perón contra las clases altas de Argentina, contra los dueños de Argentina. Perón se convirtió rápidamente en el enemigo número uno de la oligarquía. Y entonces estos sectores aplicaron la misma metodología que habían utilizado con Irigoyen, intentar conspiraciones militares con los sectores más conservadores de las Fuerzas Armadas para derrocarlo y operaciones de prensa que presionaran para crear un clima destituyente hasta lograr la remoción del coronel Perón. En principio, dado que Perón lograba cada vez más ascendencia dentro del gobierno nacional, le dieron creo que el Ministerio de Guerra y la vicepresidencia, el lugar por donde atacaron era el tema de la Segunda Guerra Mundial. Perón, con simpatías por el eje, deseaba permanecer neutral. Y entonces se armó toda una gran campaña política de presión para que Argentina declarara la guerra contra el eje y para que se removiera a Perón de todos sus puestos políticos por nazi, básicamente, por filofachista. Entonces, oficiales radicales de la guarnición de Campo de Mayo, del ejército, se hicieron eco de todas estas presiones y amenazaron con un levantamiento militar si no rajaban a Perón de todos los cargos y lo metían preso en la isla Martín García. Cuestión que la presión sobre el gobierno nacionalista fue tal que tuvieron que ceder y metieron preso al coronel en esa isla, no les quedó más alternativa. Y acá, una vez preso Perón en Martín García, sucede algo muy curioso, muy gracioso, porque Perón dice, bueno, listo, basta, esto no es para mí, a mí no me gusta estar preso, menos en esta isla mugrosa, yo traté de hacer todo lo posible, no funcionó, nos vemos en Disney. Y le escribe a Evita, muy preocupado, y le dice, estaría más tranquilo si supiera que no corres peligro y estás bien. Dile por favor a Mercante que hable con Farrell para saber si autorizan que nos vayamos a Chubut. Creo también que tendrías que poner en marcha algún tipo de papeleo legal. Ten mucha calma, haré lo posible por regresar a Buenos Aires. Si se acepta mi excedencia, nos casaremos al día siguiente y si no, ya lo arreglaré todo de una manera u otra. Pero sea lo que sea, pondremos fin a tu vulnerable situación. Amor mío, tengo en mi cuarto aquellas pequeñas fotos tuyas y las contemplo todos los días con los ojos húmedos.
Que no te pase nada o de lo contrario mi vida habrá acabado. Cuídate mucho y no te preocupes por mí, pero quiéreme mucho porque necesito tu amor más que nunca. Escribiré un libro sobre todo esto y ya veremos entonces quién tenía la razón. Lo malo de este tiempo y especialmente de este país es la existencia de tantos idiotas. Y como sabes, un idiota es peor que un canalla. ¿Qué le estaba diciendo Perón a Evita con esta carta? Le estaba diciendo, listo, nos construimos un chalet en Bariloche y que me vengan a buscar. Pero se estaba dando por vencido. Pero mientras Perón se estaba dando por vencido, pasó algo que nadie esperaba, ni él. Pasó el 17 de octubre de 1945. En ese día, todos estos obreros invisibles que venían del campo y vivían en el conurbano, por primera vez se transformaron en sujetos políticos. Y siguiendo una convocatoria de algunos sindicatos aislados, cruzaron la ciudad y se aglomeraron espontáneamente en Plaza de Mayo. Las autoridades, al ver que la ciudad se le estaba llenando de negro como yo, levantaron los puentes, pero los obreros tenían tal convicción política que cruzaron a nado el riachuelo, que estaba más contaminado en ese momento que ahora, así que imagínense la convicción que hay que tener, ¿no? Y toda esa muchedumbre, que en un principio son miles y después decenas de miles y después cientos de miles, dice, no nos vamos de acá hasta que no vuelva Perón, y si no vuelve Perón, vamos a prender fuego todo. Entonces, obviamente esto hizo que los militares trajeran rápidamente a Perón de Martín García para desactivar el conflicto. Perón, si bien sorprendido por el movimiento, hábil, negoció que él iba a desmovilizar a la masa a cambio de convocar elecciones limpias en 1946. Mientras tanto, la masa de trabajadores se seguía incrementando y seguía pidiendo espontáneamente la libertad de su líder. Todo esto sin partido político, sin convocatoria oficial, muchos sin saber leer siquiera, todo con sangre india o africana en las venas, lo que los hacía casi exclusivamente de pelo negro. Y este último detalle es muy interesante porque como la oligarquía y la clase media veía a toda esta masa invadir la capital, la ciudad de Buenos Aires, la capital federal en ese momento, de arriba, desde los balcones, veía como un continuar indistinto de cabecitas de pelo negro. ¿Se entiende? De ahí viene el apodo de negro cabeza, porque todas estas élites y las clases medias apodaron cabecitas negras a los seguidores del peronismo. Y de eso se deformó hoy en negro cabeza, cabeza de tacho, etcétera, etcétera. Entonces, este hecho maldito de la historia argentina nos llama a la reflexión, porque de la misma forma que nosotros tenemos que hacer el ejercicio de empatizar con la clase trabajadora que la estuvo pasando para el Tujes desde 1930 hasta 1943, también tenemos que empatizar un poco con el asco, con la revulsión, con la sorpresa desagradable, extremadamente repulsiva que le dio a las clases medias y a las clases altas de Argentina ver la Plaza de Mayo llena de analfabetos irrespetuosos que no sabían ni siquiera que existían, todos sucios, con olor a culo después de haber cruzado a nado el riachuelo, que se lavaban la pata en la fuente de la plaza, semi-indios, de piel marrón y pelo negro, un verdadero aluvión zoológico de negres que salimos del conurbano profundo para ir a bancarle la parada a Perón. Ustedes también tienen que empatizar con esa impresión macabra que tuvo la sociedad blanca argentina de la ciudad de Buenos Aires. Y solo recién, después de haber hecho ese esfuerzo de empatía, uno tiene que entender la dimensión revulsiva del peronismo frente a todos estos sectores de la sociedad, frente a esta oligarquía y clase media descendiente de europeos. Esto es algo que no se perdona jamás, que no se olvida nunca, que pasarán los siglos y seguirá existiendo esa herida en la mente colectiva de esta clase. Ante la gravedad de la situación, la oposición alarmada no tiene más que redoblar las operaciones de prensa, de formar un frente antiperonista con todos los partidos que no apoyen a Perón y aliarse con la Embajada de Estados Unidos para intentar por todos los medios o ganar las elecciones o derrocarlo mediante un golpe de Estado.
Entonces, la Unión Cívica Radical, el Partido Demócrata Progresista, el Partido Comunista, el Partido Socialista, algunos conservadores, todos se unen en la Unión Democrática y con el apoyo del embajador estadounidense Sproul, no sé si se pronuncia así, Sproul Braden, forman un frente electoral antiperonista. Este frente electoral de la Unión Democrática, financiado e impulsado por la embajada estadounidense, con el embajador Braden a la cabeza, aglutinó a los sectores más conservadores de las Fuerzas Armadas, a la sociedad rural, a la Unión Industrial, a los socialistas, a los comunistas, a los estudiantes universitarios, a los profesionales, a todos, y con el eslogan de que Perón era el fascismo, que no podía permitirse el ascenso del fascismo a poder en Argentina. Pero a la vez, este conglomerado le dejó la cancha servida a Perón, quien ya había visto en Italia de primera mano cómo funcionaba la fuerza del nacionalismo como aglutinante y significante político. Entonces, la unión de esta Unión Democrática con la Embajada de Estados Unidos le dejó la pelota picando para salir con todo, a enarbolar la bandera de la nación argentina detrás del peronismo. Entonces Perón, muy vivo, salió a disputar políticamente a este frente electoral con un eslogan de campaña simple, pero muy, muy efectivo. Braden o Perón, Estados Unidos o Argentina, la nación o los cipayos, Argentina o los traidores a la patria. Este eslogan electoral le permite ganar cierta atracción en sectores a principio reticentes y derrotar por escaso margen a la Unión Democrática. Así, después de 18 años sin elecciones limpias, Perón gana la presidencia con el 54% de los votos versus el 44% de la Unión Democrática. Bueno, una vez que Perón llega al poder, se aboca inmediatamente a realizar una serie de reformas. De las más importantes las podemos ver en la dimensión económica. Porque tras ganar las elecciones, Perón aprovecha un marco muy favorable para el país, con un extraordinario superávit comercial y muchas divisas adeudadas con las potencias de Europa, para hacerse con un pelotazo de plata y con ese pelotazo de plata lanzar el primer plan quinquenal. Si la escuchan atrás, esa es Lua, mi gata que quiere comer. Con este primer plan intenta transformar la economía argentina y cambiarle ese perfil desde una economía agroexportadora que viene teniendo desde el inicio de los tiempos a un perfil de base industrial. Para ello se propone el objetivo de expandir el mercado interno, incorporando al consumo a los sectores populares para así generar el suficiente mercado como para que surja una industria nacional sustentable. La clave de esta transformación económica es la creación del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. Este instituto estableció el monopolio de la exportación de cereales de Argentina, así como también intervino el mercado de exportación de carnes, con el objetivo de utilizar parte de las ganancias del sector agroexportador para fomentar el desarrollo de la industria argentina. Con la plata del API se nacionalizan varios servicios públicos, como teléfonos, trenes, gas, usinas eléctricas y los puertos. Una vez nacionalizados estos servicios, los puso a trabajar a favor del mercado interno, para que no sean una carga tan grande para los trabajadores y para que el transporte de mercancías no costara tanto. Se reguló las tarifas, se expandió su alcance, también se nacionalizó el Banco Central y el Estado pasó a garantizar el acceso a la educación, incluso en la universidad, la salud, la vivienda y el sistema previsional de los sectores de menores recursos. También con este pelotazo de plata se realizó una gran cantidad de obras públicas destinadas a proveer de energía a la industria y carreteras y redes de transporte, etcétera, etcétera. Se construyeron también un gran número de viviendas para obreros, se inauguraron miles de escuelas, centros de salud, los sindicatos también como quintuplicaron el número de afiliados, con esos nuevos ingresos contribuyeron y construyeron sus propios policlínicos, hoteles y colonias de vacaciones. Todo esto generó el bienestar suficiente como para crear un mercado para una industria nacional que empezó a producir no solo los fideos que producía antes, sino también bienes complejos como aviones, autos o locomotoras. La función del instituto nos permite comprender el núcleo de las políticas económicas del peronismo. Porque antes del IAPI, el comercio de productos agrícolas estaba en manos de los sectores privados. Y estos básicamente exportaban sus productos a Europa a cambio de una importante cantidad de divisas.
Ahora, con todo este montonazo de plata en divisas extranjeras que recibían, los terratenientes compraban bienes industriales producidos en otros países mediante importación, viajaban a París y con lo que les sobraba lo gastaban un poco en servicios en la ciudad de Buenos Aires, realizaban algunas inversiones inmobiliarias especulativas, la enviaban en la bolsa y desde 1930 efectuaban algunas inversiones industriales para participar en el proceso de sustitución de importaciones, ¿no? Esto ya lo vimos en otras clases. Perón interviene en este circuito y dice, la verdad es que no me parece tan copado este circuito, lo que voy a hacer va a ser que el Estado monopolice la comercialización de granos a través del IAPI. El IAPI va a comprar el grano al productor a un precio por debajo de la venta de mercado, pongamos $10, y le voy a dar ese equivalente en dólares en pesos. A la vez, los granos que me quedan los voy a vender al exterior a precio de mercado, pongamos $30, y esos dólares me los voy a quedar. Con la diferencia que hago, voy a poner al Estado a subsidiar los servicios públicos, construir escuelas, hospitales, viviendas y así mejorar el nivel de vida de los trabajadores. Además, voy a mantener altos los salarios para estimular el consumo y voy a realizar obras de infraestructura para mejorar las capacidades industriales nacionales. Y ese era el plan de Perón, básicamente. Con una clase trabajadora educada y bien paga, se iba a generar un mercado interno sobre el cual se podía construir una industria nacional fuerte, con el objetivo de que a la larga pudiera competir y convertirse en la primera generadora de trabajo y productora de divisas del país, para así cambiar el perfil productivo argentino para siempre y lograr esa Argentina grande con la que San Martín soñó. Y bueno, este plan de Perón funcionó bárbaro los primeros años. E incluso se llegaron a registrar modestos pero crecientes niveles de exportación de bienes industriales. Además está decir que el éxito de este plan aumentó la popularidad del justicialismo escandalosamente y esa popularidad creció aún más por el otro pilar político del partido peronista, la esposa de Perón, Eva Perón o Evita. Porque Evita pasó a tomar un rol complementario al accionar de Perón. Mientras que Perón creaba trabajo en blanco en las industrias de nuestro país, Evita dedicó su atención a las necesidades de los más postergados de la sociedad, es decir, a aquellos a los que ni siquiera el aparato de bienestar del peronismo alcanzaba porque no tenían en blanco, no tenían trabajo en blanco o no tenían cobertura social. Todo esto lo realizó mediante la Fundación Eva Perón. Mediante la Fundación Eva Perón, Evita le hacía llegar máquinas de coser, bicicletas y realizaba acciones de cobertura social a todo este grupo de los más marginados de la sociedad argentina. Evita financiaba su fundación gracias a los aportes de todos aquellos sectores que se habían beneficiado con este crecimiento producido por el peronismo. Es decir, se acercaba a los sindicatos y les decía: che, viste que subieron 75.000% tus afiliados, ¿qué te parece contribuir a la Fundación Eva Perón? Lo mismo se acercaba a un industrial, un fabricante de zapatos, que pasó de vender 15 zapatos a vender 150.000 zapatos por mes, y le decía: che, ¿qué te parece colaborar con la Fundación Eva Perón? Y si le decían que no, lo más probable era que terminaran con la cabeza abierta de un botellazo. Entonces, básicamente de esa manera la fundación se ganó un flujo constante de donaciones. Lo que realiza también Evita es una importantísima reivindicación de género, que es el voto femenino, retomando reclamos llevados adelante por otros sectores previamente, pero siendo la primera en concretarlos en una legislación. Eva funda el Partido Peronista Femenino y logra que las mujeres puedan votar a partir de 1947. Sin embargo, no se detiene ahí, también establece fuertes lazos con figuras de la política y los sindicatos para cimentar el apoyo de estos a Perón. Y cuando amagan con hacer un paro o no bancar las políticas de Perón, les dice que les va a partir la cabeza de un botellazo. Entonces, Eva se transforma en un sostén fundamental para el éxito político del Partido Justicialista y del peronismo.
Y todo este accionar se dio, como pueden observar en las fotos, en un mundo exclusivo de hombres, monopolizado por los hombres, en donde se consideraba a las mujeres como seres no racionales o, en el mejor de los casos, como no capacitadas para tomar decisiones políticas. Los invito entonces a reflexionar un momento sobre la extraordinaria capacidad que debía mostrar una mujer para poder sobreponerse ante una sociedad que no la consideraba capaz de desempeñarse en el ámbito político, o por lo menos no igual a un hombre. Eva Perón no solamente hizo eso, sino que se transformó en un líder político por derecho propio, con decisiones que iban hasta por fuera de la aprobación de Perón, como esa vez que hizo traer armas belgas para armar a los trabajadores en caso de un golpe de Estado contra su marido. Un poco yo los invité a esa reflexión en la primera clase, cuando puse las consignas de pensar un poco en Manuela Pedraza. No era para que ustedes me hagan una bibliografía cartonada diciendo que tal cosa, tal otra, sino para que nos diéramos cuenta de que para que una mujer fuese considerada en la misma dimensión que un hombre, tenía que ir y bayonetear al asesino de su esposo en medio de un tiroteo contra un ejército profesional. Evita encima era hija de una hilandera y de una infancia lastimosamente pobre. Tuvo que batallar contra todo ese origen social y con todo este condicionamiento de género. El hecho de su éxito político, de que ella pudiera liderar un movimiento político por derecho propio, habla de la excepcionalidad de esta mujer y también de todos los condicionantes y todo el peso de la discriminación de género que había en esa sociedad en ese momento. Y también de que el peronismo agregaba otra dimensión revulsiva más a su estructura política, que era el feminismo. Además está decir que todo esto resultaba insoportable a la clase política tradicional, a los dueños de la tierra, a las clases medias bien pensantes. Es decir, a todos los que no tenían que agarrar una pala para sobrevivir y vivían bajo un techo de chapa y sobre un piso de tierra. Todos estos sectores jamás perdonaron al peronismo tanta acumulación de herejías políticas y revulsividades entre la defensa de los derechos de los trabajadores, el feminismo, el cuestionamiento socioeconómico, la oligarquía, el desarrollo de un nacionalismo antiimperialista. Tenía todos los números el peronismo. Entonces, mientras que Perón se mantuviera así de fuerte y el modelo económico siguiera creciendo y Evita funcionara como el segundo pilar de la construcción política del general Perón, no podían hacer nada. No podían derrotarlo en elecciones, por más operaciones de prensa que hicieran, y tampoco podían hacer un golpe de Estado, porque si no, los negros nos los íbamos a comer crudo con un pancito en los salones del Jockey Club. Pero ese odio se mantenía y crecía cada vez más a medida que se iba desarrollando el plan político y económico del peronismo. Pero bueno, todo lo bueno tiene un final y lamentablemente nosotros vamos a ver que en la próxima clase que esta fortaleza económica y política del modelo peronista comenzó a debilitarse a partir de 1949. Entonces, esto produjo la suficiente debilidad como para que estos sectores dieran rienda suelta a todo ese odio acumulado y pudieran derrocar a Perón, no sin antes cometer indecibles actos de violencia y terrorismo. Hasta acá, entonces, el primer gobierno peronista, una edad de oro en donde se realizó una transformación social como nunca antes se había vivido en Argentina y que marcó para siempre la sociedad y la política de nuestro país. Lo que viene a partir de ahora será todo horrible y cuesta abajo, así que agárrense, no digan que no les avisé. Las consignas de hoy son: describa la propuesta política que Perón realiza a las clases altas argentinas como secretario de Trabajo. Y comente por qué no prospera esa propuesta. Segundo, resuma el modelo económico peronista. ¿Qué perfil económico buscaba darle al país y cuál fue su principal herramienta? Y tercero, además de las políticas sociales a favor de la clase trabajadora, ¿qué otros elementos hacían del peronismo un movimiento político novedoso y transformador? Conteste todo esto basándose en el contenido de esta clase. Si lo sacan de internet me voy a dar cuenta y les voy a volver a poner 0. Chicos, nos vemos en la clase que viene. Espero que les haya sido leve.
Agur.